Sí, además es un género que no está tan explotado, ¿no? En nuestra cinematografía. Bueno, creo que en España más que en Argentina se hace más, ¿no? Pero realmente, claro, yo creo que es un tipo de género que para hacerlo bien me da la sensación de que se necesita en general un poquito más de presupuesto, en el sentido del cine americano, Mm. el cine inglés, el cine francés, ¿no? Como lo tienen un poco más fácil por lo que es el propio mercado que manejan, que es un mercado mucho más grande. Pero yo creo que el cine de género, el cine de acción en nuestras cinematografías realmente se puede hacer muy bien, ¿no? Y creo que el final del túnel es una demostración de ello, ¿no? Yo creo que en un punto, bueno, las ideas, uno no sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? Obviamente, pero servía para, sirve para, primero, potenciar sus dificultades. Eh, este héroe oscuro y raro que tiene esta película, yo necesitaba que también tuviese una metáfora de su inmovilidad y de su incapacidad emocional. Y creo que eso es la parálisis que él tiene, ¿no? Que, que lo de afuera ejemplifica lo que le estaba pasando acá cuando empieza la película, que está muerto prácticamente, o por lo menos cerrado absolutamente a vivir. Y creo que eso lo evidenciaba bien eh, la parálisis. Y por otro lado es mucho más interesante, ¿no? Un héroe con dificultades que un héroe que puede todo. No sé, a mí, por ejemplo, Superman no me motiva en lo más mínimo, porque alguien que puede todo es como, bueno, ya sé que va a ganar. Me gusta ver ganar a un tipo que creo que no va a poder. Entonces eso es un poco buscarle al héroe la vuelta para que no pueda, pero finalmente empatices y quieras que pueda. Tenía que ver en ese punto con una dificultad de dirección, de hacer verosímil muchas cosas, que eran un riesgo bastante grande. Yo sé que funciona la película porque ya se estrenó en varios países y funcionó muy bien. Dice que funciona en el público, lo vi en la sala como responde a la película, pero cuando filmamos de verdad hay muchas cosas que hace este héroe que no puede caminar, que era como, ¿se lo creerán? En algún momento. Yo sabía que había un riesgo ahí, pero bueno, igual toda película tiene muchos riesgos, así que era como, terminas eligiendo qué riesgos correr, no queda otro. Mira, más allá del relato del guión, lo que yo hice fue dibujar entera la película, hacer una story muy completo. Por suerte tuve tiempo y siempre me gustó dibujar, entonces dibujé hasta los planos detalle de la película. Sobre esos dibujos, con la directora de arte, empezamos a complementarlos y a construir la casa. Todo lo que se ve en la película está construido para la película, es todo en set. Sin que se note, hay 2 escenas en la calle, nada más que filmamos 2 exteriores y después el resto todo se construyó para la película, que eso fue un lujo. Pero además nos permitía potenciarla visualmente. Y también que la casa sea como la cabeza del personaje, ¿no? En un punto está ese subconsciente, consciente de la terraza, el mundo ideal arriba. Y, y entonces fue un lujo y un juego también articular todo eso y hacerla propia para la película. La verdad que también partiendo del guión, eso fue algo que yo tuve que luchar un poquito de poder construir todo, pero partiendo del guión era imposible encontrar esa casa y que exista. No sé si imposible, pero nos hubiera llevado un año encontrar esa casa. Así que era mejor construirla en algún punto. La casa, los sótanos, el túnel, todo eso. Y sí, porque de alguna manera también la película se trata de salir de esa casa. O sea, también de alguna manera el personaje, esto de la inmovilidad que hablábamos antes, de su discapacidad, también se potencia con saber que esa casa es un lugar casi como una prisión elegida, como un lugar que le debe dar seguridad, pero que a su vez está habitado por fantasmas y por demonios en el mundo subterráneo. Y entonces un triunfo de nuestro héroe es dejar ese lugar, pese a que es doloroso, pese a que los fantasmas del pasado pueden ser queridos, lograr abandonarlos en un punto. Y tiene que ver un poco con el mundo de Edgar Allan Poe y de la culpa y de la paranoia. Creo que se potencia con el encierro, todo eso. Claro, porque de alguna manera se trata
La película se podría, podría uno explicarla de que es un personaje que atraviesa un túnel de la muerte a la vida. Y entonces todo va hacia potenciar también ese subrelato que la película puede tener, ¿no? De que finalmente se convierte en un héroe porque se vence a sí mismo este tipo. Logra salir de la oscuridad, de la oscuridad que él mismo lleva adentro, que es la complicada, ¿no? Y esos ladrones que encuentra en el mundo subterráneo y, del otro lado de la pared actúan en un punto psicológico como esos demonios interiores que él tiene y que son los que tiene que vencer para poder ser un hombre en algún punto de nuevo, para poder vivir. Para mí ha mejorado. O sea, el guión es muy bueno, pero yo recuerdo que cuando vi la película por primera vez, bueno, de hecho solo la he visto una vez, pero cuando la vi me sorprendió mucho, la verdad. Toda la parte de thriller que ya estaba en el guión, pero ese nivel de tensión, la verdad que cuando lo vi en pantalla me sobrecogió. Sí, es una película que estaba planteada de manera muy precisa, ¿no? Desde, como decía Clara antes, desde el story que Rodrigo lo estuvo haciendo él con sus propias manos durante no sé cuánto tiempo, cuadro a cuadro, y tenía realmente muy claro, no solamente la planificación de los planos, sino la planificación de, de cómo se iba a rodar en el túnel, de cómo se tenía que hacer el túnel, ese que es un túnel prácticamente de efectos especiales que se hizo en Tenerife. O sea, en ese sentido la película tiene un orden y una precisión que él también tiene como director a la hora de encarar el trabajo con los personajes, y adhiero a lo que dice Clara, y al mismo tiempo abierto para entender la organicidad y la propia naturaleza de cada actor, pero sin dejar de perder la precisión y la minuciosidad que él buscaba, ¿no? Detrás de cada escena. Y yo creo que eso se nota en la película. Es una película muy, muy precisa que te tiene agarrado, ¿no? Como que tiene, como él dice, él es fan de Spielberg, él es fan de Hitchcock, ¿no? Y eso se respira en la película, se respira, y además es una película sabrosa en el sentido de nutritiva al espectador, en el sentido de que es muy entretenida. Es muy entretenida. Digo, a mí, por ejemplo, vino a verla mi sobrino de 15 años al estreno y estaba fascinado y estaba contento y la había pasado bien, ¿no? Y en ese sentido no pasa mucho, claro, con el tipo de cine que uno hace, que a veces es más de autor, a veces más está más encriptado. Este es un tipo de cine muy agradecido al espectador y que para el espectador es muy disfrutable, ¿no? Complicadísimos. Lo que hacíamos era, teníamos un túnel construido de 25-30 metros de largo, que era como un gran tubo con puertas rebatibles que se abría para que la cámara pueda pasar y cerrarlas para cuando la cámara giraba ver el túnel entero. No queríamos entrar en nada de CGI ni ninguna cosa hecha por computadora, sino realmente tenerlo. Y después lo que hacíamos era trasladar ese túnel a una pileta construida especialmente al lado de ese túnel, con una grúa, lo metían ahí. De esto se encargaba Reyes Abade, que es como es un capo del cine español. Y después era lo mismo y con un sistema de válvulas de agua, es decir, iba llenando esa pileta al límite que queríamos, podíamos bajar, subir el agua. Claro, todo esto, la teoría y los papeles funciona perfecto, y cuando lo vas a hacer, pese a que todo funcionaba, realmente no tenés en cuenta 20.000 cosas, porque el comportamiento del agua es un poco aleatorio también, hay que verlo cuando se desarrolla, y el comportamiento de un actor mojado también varía mucho. Y entonces, pese al profesionalismo, digo, y todo eso, hay realidades que de repente te estás muriendo de frío, o, no, bueno, o te entra agua en los ojos, o el maquillaje, o lo que sea, un montón de cosas complicadísimas. Que no puedes tener en cuenta de antes, entonces uno ya sabe, por lo general, un buen asistente de dirección también sabe que cuando hay agua tenés que darle mucho más tiempo a todo porque está ese factor impredecible. Pero fue lindo porque a su vez, pese a todo esto que cuento, fue lindo porque era jugar con juguetes grandotes, costosos, pero como de chiquito, que claro, yo veía de repente que una grúa agarraba un pedazo del túnel y lo estaba metiendo en una pileta con el agua, y era claro un lujo de niño, de decir, mirá, estamos jugando a que tenemos un túnel de verdad, y Esbaraglia juega a que se mete, es un tipo que está robando un banco. Muy interesante. Para mí, la verdad que Rodrigo ha sido un absoluto descubrimiento.
en este proyecto, porque yo no lo conocía, no sabía quién era ni había visto ningún trabajo suyo, y me ha sorprendido muy gratamente a todos los niveles. Primero, que se ha convertido en un amigo, pero sobre todo lo más importante en cuanto a la película es que es un director que tiene esa maravillosa capacidad de, a pesar de tener muy clara la película en su cabeza, que es asombroso porque había trabajado mucho en el guión, en la planificación de toda la película, o sea, lo tenía muy claro en su cabeza, pero sin embargo estaba absolutamente abierto a que pasaran cosas en el momento de rodaje, a que propusiéramos cambios. No los compraba todos, pero muchos sí. O sea, tiene esa flexibilidad y sobre todo un sentido del humor que para mí en un set de rodaje es lo más maravilloso que te puede pasar, que tengas un director que no solo mantiene la calma, sino que además siempre tiene una broma dispuesta incluso en los momentos de mayor adversidad. Y a mí la verdad que eso, no sé, me ayudó mucho en todo el proceso y ha hecho que luego se convierta en un buen amigo. No, 2 escenas mínimas de transición. La verdad que la película es igual al guión. Lo que pasa es que también fue un guión con mucho trabajo, muchas versiones, muy pulido. Yo quería que la película funcionase como un mecanismo de relojería, que me gustan mucho esas películas que de alguna manera todo, que no hay cabos sueltos, que todo encaja, que no se deja librado al espectador a que complete muchos, sino a que haga un mecanismo de leer inteligente de la película, pero no a dejar cosas abiertas. Y en ese punto, cuando hicimos el montaje de la película, realmente no había más que pulir pequeñas cositas y darle ciertos ritmos y ciertas particularidades, pero no cambiar la trama, porque de alguna manera la escena A lleva a la B, lleva a la C, y no podíamos casi sacar ninguna sin que falte información.